¿Qué pasaría si España y Portugal se unieran en una sola liga? No, no es una locura, porque esto podría convertirla en la segunda mejor liga del mundo, o incluso competir directamente con la Premier League. Estamos hablando de juntar todo el talento de la península ibérica en una sola competición. Dos países, una liga y un nivel que ahora mismo está completamente dividido. España y Portugal siempre han ido por separado, pero geográficamente, culturalmente y futbolísticamente lo tienen todo para estar juntos. De hecho, ya hubo una Copa Ibérica entre campeones, o sea que la idea no es tan descabellada. Pero ahora imagina esto llevado al extremo. Una liga de 20 equipos en primera división y otra de segunda con 22 equipos más, mezclando los mejores clubes de España y Portugal según su rendimiento actual e histórico. El resultado sería una liga con más de 6.000 millones de euros en valor de mercado, la segunda más potente del mundo solo por detrás de la Premier League. Y ojo a esto, si los grandes de Portugal recibieran el dinero de la televisión de una liga así, dejarían de vender tanto talento y empezarían a competir de verdad. No hablaríamos de 2 o 3 equipos dominando, podríamos tener incluso 4, 5 o 6 clubes luchando por el título cada año, una copa impresionante con grandes sorpresas y una pelea brutal por entrar a Europa en cada temporada. Así que he decidido probarlo, he creado la Liga Ibérica NFC 26 con los equipos según la clasificación actual y lo que ha pasado es increíble, así que no te lo pierdas. Y ahora ya estamos dentro de FC 26, vamos a ver cómo quedan finalmente tanto la primera como la segunda división y ojito porque hay sorpresas. En esta primera división vamos a tener de momento al Athletic Club, Atlético de Madrid, Benfica, tenemos a Osasuna, Alavés, Barcelona, Porto, Getafe, Girona, Celta, Español, Rayo Vallecano, Real Betis, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla, Sporting de Portugal, Braga, Valencia y Villarreal. Como veis, tenemos a esos 4 equipos de Portugal, los más fuertes que ahora mismo van liderando ese top 4 de la Liga Portuguesa y luego los 16 restantes de la Liga Española. Eso quiere decir que hay 4 equipos de esta primera división española que se han tenido que ir a la segunda división. Y en este caso, pues han sido el Elche, si no recuerdo mal, también hemos tenido que descender al Levante, al Mallorca y al Oviedo, que son actualmente los 4 últimos equipos de Primera División Española. Pero además en esta Segunda División Española teníamos que añadirle 6 equipos de Portugal, que eran los 6 siguientes después de esos 4 primeros que se han ido a Primera División. Así que finalmente la Liga Hypermotion o Hipertensión queda de tal forma, con el Castellón, el Cádiz, Elche, Estoril Praia, el Andorra, que es el único equipo de Andorra que también está dentro de la península ibérica, luego el Famalicão, Gil Vicente, Granada, Levante, Moreirense, Málaga, Real Club Deportivo de La Coruña, Mallorca, Racing de Santander, Oviedo, Sporting, Valladolid, Zaragoza, Río Ave, Almería, Las Palmas, Vitoria, Guimaraes, que sería el último equipo. Como veis, hay muchos equipos de segunda división que no están. ¿Y dónde los hemos puesto? Bueno, pues los hemos metido en la Liga de Portugal, chicos. Como veis, está por ahí el Ceuta, también el Albacete, está el Burgos, el Leganés, el Mirandés, la Cultural Leonesa, el Córdoba, la Real B, el Eibar, el Huesca, que los hemos metido aquí. Algunos porque son de los últimos clasificados de la liga y otros porque, por ejemplo, la Real B pues no pinta nada en segunda división al ser un filial y luego otros equipos como el Eibar quizás o el Huesca o Córdoba, Cultural Leonesa o yo qué sé, Leganés, Burgos no tienen tanta historia en segunda y por eso he decidido quitarlos y dejar a otros equipos más históricos que creo que en segunda división deberían seguir estando, como el Zaragoza, que por ejemplo está fatal, pero al final es el Zaragoza y he dicho, bueno, vamos a dejarlo en segunda igualmente, al igual que Valladolid o el Sporting, que van un poco mal, ¿no? Pero hemos dicho, vamos a dejarlos para que esta segunda división sea una auténtica pasada y yo creo que con los equipos que hay va a ser increíble y la primera división, señores, se queda espectacular, así que ahora no queda otra. Yo he escogido en esta primera temporada al Barcelona, pero no voy a fichar nada, con la misma plantilla que hay, simplemente renovaremos contratos y vamos a simular ya esta primera temporada para ver cómo quedaría y vamos a ver qué tal va también en las copas y también veremos un poco cómo va en Portugal. Pues terminamos de simular la primera temporada y ojito porque hay sorpresones. Y es que fijaos cómo ha terminado la liga. Ha ganado el Real Madrid 105 puntos, auténtica barbaridad, 100 puntos. O sea, el Barça pierde una liga habiendo hecho 100 puntos, locura. Luego el Atlético de Madrid también, 93 puntos y queda tercero. Pero es que fijaos, Sporting de Portugal se mete en Champions cuarto y el Benfica quinto. O sea, la lucha por entrar en Champions ha sido brutal. Se mete el Villarreal en Conference y se queda fuera el Porto. O sea, los 3 grandes de Portugal se han metido en Europa. Porque, bueno, el Porto podría meterse si van 2 equipos a Europa League o si va
uno más a la Champions, entonces el Porto iría a Conference y el Villarreal a Europa League. O sea, brutal, ¿eh? Muy top los equipos de Portugal, ¿eh? Compitiendo increíble en la Liga Española. Y bueno, se quedan fuera de Europa equipos como el Athletic Club, como el Betis, la Real Sociedad también. O sea que, ojo, ojo el descenso, porque el Braga sí que es verdad que se va para la segunda división, se va también el Sevilla y se va el Alavés. Madre mía. La Supercopa de España, por cierto, se la ha llevado el Barcelona y la Copa del Rey la ha ganado el Madrid en la final al Benfica. Pero bueno, el Porto también llegó a semis, o sea, dos equipos españoles y dos equipos portugueses han llegado, o sea, que los equipos portugueses rindiendo muy, pero que muy bien, la verdad. Me sorprende, o sea, me sorprende gratamente ver cómo los equipos portugueses lo están haciendo de momento bastante bien. Y en la segunda división ascienden Mallorca y Levante, que tienen un equipazo espectacular, y se han metido en el playoff de ascenso Oviedo, Elche, que son los cuatro equipos que ya estaban en primera, Deportivo de La Coruña y Racing de Santander. Así que ningún equipo portugués entre los 6 primeros. Para ver al primer equipo portugués tenemos que irnos hasta la 10ª posición con el Río Ave. Y ahí ya tenemos un par seguidos con el Famalicão, Gil Vicente, Estoril Praia. Y luego ya más abajo tenemos al Vitória Guimaraes y penúltimo al Moreirense. Pero fijaos que el Málaga queda el último en esta liga en la cual hay 4 equipos de primera división y 6 equipos de primera división portuguesa. Pues el Málaga último, también estaría por ahí abajo el Granada, Valladolid, Cádiz, o sea, brutal, ¿eh? Esta segunda división también súper apretada, pero chicos, de esos 4, finalmente ha acabado ascendiendo el Oviedo, que ha ganado en la final al Deportivo, y bueno, el Oviedo que había eliminado al Racing Santander, y el Depor se había cargado el Elche. Bueno, así como repaso rápido, en la Liga Portuguesa ganó el Córdoba, luego el Casapía, Tondela y Arouca. O sea que, bueno, los equipos españoles en la liga esta rara, bueno, pues el Córdoba parece que es el mejor de momento. Es un poco sorpresivo esto, pero la Real B última, Albacete también. Por ahí la Cultural Leonesa y el Ceuta. Bueno, un poco extraña esta liga, pero oye, ni tan mal, chicos. Ni tan mal esta primera temporada en la cual, como veis arriba a la izquierda, vamos a ir sumando los títulos que ganan los equipos de España y los que ganan los equipos de Portugal. En este caso, pues tanto la Liga como la Supercopa como la Copa del Rey, de momento la han ganado 3 equipos españoles. Así que en esta primera temporada esto sería de momento un 3-0 de equipos españoles contra equipos portugueses. Así que vamos a por la segunda temporada. Pues chicos, terminamos la segunda temporada y en este caso ha ganado el Barça con 0 derrotas, 106 puntos, mejorando los 105 del Real Madrid de la temporada anterior. Por si alguno se lo pregunta, no estoy haciendo fichajes con el Barça, no he hecho nada, simplemente he renovado contratos y ya está. O sea, no hay ningún fichaje nuevo en el equipo, están los que están en la vida real. Luego con Real Madrid segundo, tercero Atlético de Madrid y cuarto la Real. Así que en esta temporada no habría ningún equipo portugués en el top 4, pero sí que el Sporting de Portugal se metería quinto en Europa League. Ojo, Osasuna dando la sorpresa metiéndose en Conference. Y después el Real Betis. Así que esta temporada un poquito peor Benfica y Oporto, que han quedado en el puesto número 8 y número 9 respectivamente. Aunque es verdad que los dos han estado en Europa compitiendo esta temporada. Luego por aquí, pues bueno, han descendido Levante, Getafe y Oviedo. Así que esta liga se la apuntamos al Barcelona. La Supercopa de España se la ha llevado el Atleti, otro equipo español ganando este título. Ya sabéis que estaba por aquí el Benfica, pero le eliminó al Barcelona en las semifinales. Y chicos, en la Copa del Rey, pues la ha ganado el Real Madrid. A semis no llegó ningún equipo portugués y a cuartos de final tampoco. Ojo, ojo, pechofriada histórica de los equipos portugueses, ¿eh? En octavos entiendo que sí, pero perdió el Benfica, también el Sporting de Portugal, el Gil Vicente, el Porto también. O sea que cuidadito con los equipos portugueses porque de momento 0-3. Y sorpresón, señores, porque el Barça se ha llevado también la Champions. A semis no ha llegado ningún equipo portugués, tampoco ningún equipo más español ni portugués. O sea, el Barça el único, y en octavos entiendo que sí, ¿no? En el octavos estaba el Madrid, en octavos también, pues supongo que estaría el Atlético, ahí está. Pero los portugueses, ninguno. Creo que solamente el Sporting de Portugal estaba en la Champions, pero quedó en el puesto 24 y parece ser que en los playoffs le eliminó bueno, la Roma. O sea que mal, bastante mal. La Europa League se la ha llevado el United y el Benfica consiguió llegar a semis. No está mal, ¿eh? El Benfica que estaba en Europa League, bueno, unas semis. También estaba por aquí, pues no sé si algún equipo más, pero creo que me da a mí que no, ¿eh? O sea, no, estaba por aquí el Villarreal, pero cayó. Y luego por aquí en la liguilla, pues el Benfica quedó cuarto, el Villarreal quinto. En la Conference se la ha llevado el Brighton y creo que aquí, pues mira, el Porto consiguió llegar a cuartos, pero cayó. Así que bastante mal, ¿eh? El Porto que había quedado segundo, le había hecho muy bien en la fase de liguilla, pero no consiguió llegar más lejos, ¿eh? La verdad que pecho fría de histórica también del Porto en la Conference League.
Y sorpresita en la segunda división española porque el Braga asciende junto con el Sevilla, los dos directos, y luego, pues entre Deportivo, Alavés, Las Palmas y Sporting, pues vamos a ver quién ha ascendido. Ojo, pues el Alavés, señores, el Alavés que se sumará al Braga y al Sevilla para subir a primera división. No está mal, aunque bueno, los equipos creo que de Portugal les ha ido un poquito mal. Famalicão octavo, estoy para allá 11, Río Ave, Moirense y Vitoria y Gil Vicente muy abajo también. O sea que los equipos portugueses pasándolo mal en la Liga Hipertensiones. Hay muchos más equipos españoles en esa parte alta y solamente un portugués que, bueno, el Braga volverá a primera. Y bueno, ya como último, pues ahí está, el Leganés que ha ganado la liga esta rara que hay en Portugal ahora mismo. La Cultural en esa segunda irá a la Europa League, ojo histórico. Arouca, pues también puede que vaya a la Europa League. Y Conference podría ir el Eibar, O sea que, bueno, liga cuanto menos random, Pero la paliza, como veis ahí arriba, señores, 7 títulos para equipos españoles, porque aparte de los 3 de España, ha ganado la Champions también el Fútbol Club Barcelona, y de momento 0 títulos para equipos portugueses. O sea que de momento la paliza está siendo increíble en esta nueva Liga Ibérica. Que por cierto, el Pichichi el año pasado fue Mbappé, este año ha sido, creo que Rafinha con 27 goles, luego Mikel, Oyarzábal, Vini, y luego por aquí tenemos a Rafa del Benfica, todos de la Liga Española también. Así que nada, vamos a por la tercera temporada, a ver qué tal va. Pues vamos allá con esta tercera temporada donde ha vuelto a ganar el Barcelona 105 puntos, madre mía, luego también el Madrid con 99 y ojo porque el Porto se mete en ese top 4, estará en la Champions, luego tenemos al Girona y la Real y el Sporting de Portugal que se queda a las puertas, aunque podría entrar en Europa si van 5 a la Champions. Pero el Benfica ha quedado noveno y el Porto, el único equipo portugués que de momento se ha metido entre los 4 primeros. El Braga, que había ascendido el año pasado, se ha quedado en primera y desciende en español Sevilla otra vez y a la vez, Ojo, duro, La Supercopa se la ha llevado el Madrid, ya sabéis que no había ningún equipo portugués este año. Y en la Copa del Rey, pues se le ha llevado el Barcelona también, que ha hecho doblete, pero el Sporting de Portugal consiguió llegar a semis y creo que a cuartos, pues solamente un equipo portugués, En octavos, a lo mejor, pues había alguno más, estaba por aquí el Porto, pero cayó, y de hecho es que ni el Benfica llegó a octavos. Y el Barça, que vuelve a ganar por segundo año consecutivo la Champions, madre mía el Barça cómo está, y de momento ningún equipo portugués por aquí, tampoco en octavos, no parece. Y luego creo que pues vamos a ver, porque por aquí han quedado Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça en el top 8 y en principio la Real, pues no había ningún equipo portugués, no lo recordaba yo, pero en la Europa League ha ganado la Juventus y creo que tampoco tenemos ningún equipo portugués. Bueno, el Sporting de Portugal llegó a octavos, pero cayó, señores, cayó en octavos frente al Unión Saint-Gilloise, no entró ni en el top 8. Y en la Conference, pues ha ganado el Tottenham y tampoco tenemos a ningún equipo. Entró por aquí el Betis, así que no hay ningún equipo portugués. En la segunda división española, pues el Levante, que ha hecho un temporadón, 102 puntos, asciende junto al Getafe y luego pues Elche, Río Ave, Las Palmas y Oviedo. Vamos a ver si el Río Ave ha conseguido ascender. Pues no, señores, no ha ascendido, finalmente cayó frente a Las Palmas y entre estos dos, pues no sé qué ha pasado porque pone 1-1 y pues la verdad es que no sé quién ha ascendido, pero bueno, el Río Ave seguro que no, así que un equipo menos portugués que podría ascender. Y en máximos goleadores, el único que se ha metido por ahí arriba de los equipos portugueses son Javier Suárez y Samu. El resto, como veis, todos jugadores de la Liga Española. Rafinha que se está saliendo, la verdad. Y poquito más, la verdad. Pero los equipos portugueses, entre meterse en Europa bien, pero lo que es estar triunfando, de momento les está costando bastante. Así que, bueno, paliza espectacular, ya lo veis ahí arriba. 11 títulos para equipos españoles y de momento 0 para equipos portugueses. Vamos a ver si esto cambia en la cuarta temporada o sigue igual. Pues chicos, en esta cuarta temporada ha vuelto a ganar el Barça, que no sé qué le pasa, o sea, van volando, tercera liga que ganan, 107 puntos, le sigue el Madrid, también el Atleti y el Porto, ojito, equipo portugués que se mete cuarto, estará la Champions, luego se mete el Athletic, se mete el Betis y cerquita por ahí el Sporting de Portugal, que veremos si se acaba metiendo o no en Europa. Y luego lo Benfica un poco más abajo, que está decepcionando, Y terminan descendiendo, pues Getafe, Levante y Elche. Se salva el Braga por nada. En la Supercopa se la vuelve a llevar también el Fútbol Club Barcelona, que ha ganado al Porto, que estaba en semifinales. Y en la Copa del Rey, ojito, el Benfica llegó a la final, Buena run que ha hecho el Benfica, pero los 3 títulos nacionales se los lleva al Barça. El Benfica que eliminó al Español, el Porto que había caído contra el Madrid, el Benfica se cargó al Valencia y en octavos
el Porto ganó a Las Palmas, el Benfica a la Real y el Sporting de Portugal que también cayó frente al Real Madrid. Pero oye, ni tan mal, ¿eh? Un equipo portugués al menos llegando hasta la final. Bueno, lo del Barça en este modo carrera no sé qué está pasando, ¿eh? O sea, yo ya no estoy en el Barça, que lo sepáis. O sea, me he ido al Rayo Vallecano para no interferir en los fichajes ni en absolutamente nada de los equipos. Y el Barça ha vuelto a ganar otra Champions más. O sea, esto es impresionante. Ya van 15 títulos para equipos españoles y la gran mayoría están siendo del Barça, que no sé qué le está pasando en este vídeo, pero va volando. O sea que, bueno, el Porto no está mal, ¿eh? Ha llegado a cuartos. Mismo sitio que el Madrid, o sea que. Y mismo sitio que el Atleti. Han caído todos en cuartos, menos el Barça que acaba ganando. La Europa League se ha llevado el Tottenham y de equipos portugueses o españoles, pues por lo que veo, no hay ninguno. En octavos debería haber alguno, digo yo, ¿no? Está ahí la Real, pero perdió frente a la Z. Y en la fase de liguilla, pues sí, la Real quedó séptima, el Girona 13, pero quedó fuera en los playoffs, así que nada de nada. Y en la Conference se la llevó el United en semifinales, ojo, la ha tenido cerca, ¿eh? El Sporting de Portugal lo tuvo cerca, llegando a semis, pero perdió en penaltis, ¿eh? Podría haber llegado a la final frente al United y no hubiera estado nada, pero que nada mal, ¿eh? Se cargó al San Galien, también al Lask, y de hecho quedó segundo, ¿eh? El Sporting de Portugal, ¿eh? Lo ha hecho muy bien, ¿eh? 6 de 6 en la fase de liguilla, pero lástima que no pudo llegar a la final, ¿eh? Pero de momento creo que es el mejor equipo portugués en Europa. Y en la Hypermotion, bueno, pues el Sevilla que vuelve a primera junto al Español que habían descendido la temporada anterior y el Famalicão que se ha metido en los playoffs, pero el resto de equipos portugueses la verdad que sufriendo bastante en segunda, ¿eh? Les está costando muchísimo a los equipos portugueses meterse o volver a primera a alguno que no sea el Braga o los cuatro grandes, ¿eh? O sea que el Famalicão, no sé yo si la promoción de ascenso, pero no, el Famalicão se ha quedado fuera frente al Oviedo y acaba ascendiendo pues Oviedo o Las Palmas, ¿eh? Pero los equipos portugueses pechofriando bastante por intentar subir y luego en la liga esta rara portuguesa mezcla que hay, pues bueno, el Leganés parece que de momento ha ganado, pero la paliza en títulos, chicos, ya vamos 15-0, o sea, es una locura la paliza de los equipos portugueses, o sea, equipos españoles a los equipos portugueses, está siendo increíble. Pues vamos allá con esta quinta y última temporada en la cual hemos simulado esta fusión de la Liga Española con la portuguesa. Ha vuelto a ganar el Barça, no sé, la verdad que están que flipas. Y ojo, porque en esta última temporada el Porto ha conseguido pues el puesto más alto de un equipo portugués. Ha quedado tercero, ir a la Champions y la verdad es que, oye, muy bien, ¿eh? Mejor puesto para ellos. El Benfica se ha metido en Conference y el Braga muy cerquita. El que ha bajado este año es el Sporting de Portugal, pero creo que es el mejor año para los equipos portugueses, ¿eh? Creo que la primera temporada también lo hicieron bastante bien, pero tercero el Porto, ¿eh? Muy bien, por encima incluso del Atlético de Madrid, así que ni tan mal. Y luego, pues bueno, descienden Sevilla, Español otra vez y Las Palmas. La Supercopa de España, también sorpresa, el Benfica llegando a la final. Se ha cargado al Madrid, oye, ni tan mal. Y en la Copa del Rey, pues ha ganado el Porto. Chicos, primer título para un equipo portugués. Ojo el Porto temporadón, ¿eh? Vamos a sumarle ahí el título, luego vamos a sumarle dos a España porque han ganado dos ellos, pero ojo, primer título de Portugal, llega en la quinta temporada y es que el Porto ha eliminado al Betis, el Braga llegó también a semis, la verdad que bastante bien, y en cuartos, pues el Barça que se cargó al Benfica, pero es que el Porto se ha cargado al Madrid, ¿eh? Ha ganado al Madrid y luego al Barça en la final, ojito con el Porto, ¿eh? La Champions de año no se la ha llevado el Barça ha llegado a semis, cayó frente al Paris Saint-Germain y en cuartos pues ningún equipo más de España. La verdad es que el Barça lo único que lo está haciendo bien, el Atleti cayó frente al Tottenham en octavos y el Porto, ostras, el Porto y el Barça se tuvieron que enfrentar entre ellos, lástima, pues la verdad que mala suerte en eso. En la fase de liguilla la verdad que lo ha hecho bastante bien el Barça y el Atleti y luego pues bueno, el Porto que quedó 13 y el Real Madrid 14, pero creo que el Real Madrid cayó frente al Galatasaray en playoff. En la Europa League tampoco vemos equipos españoles o portugueses y de hecho en cuartos llegó el Betis, cayó frente al Liverpool y el Athletic Club que cayó frente al United, así que nada chicos, de momento ningún título tampoco europeo más aparte de las Champions del Barça. Y madre mía, la ha tenido cerquita, lo ha tenido cerquita el Sporting de Portugal llegando a la final de la Conference, pero ha perdido 1-3 frente al Stuttgart. Una lástima porque creo que lo habían hecho muy bien segundos, pero no ha podido ser, ¿eh? Mejor resultado para ellos, quedando en la final, pero se han quedado a las puertas. Y en la hipertensión es, bueno, pues Levante y Elche que ascienden. Ojo, primera vez que dos equipos portugueses se meten en el playoff de ascenso, Río Ave y Estoril Praia. No está mal junto a Getafe y Deportivo de La Coruña. Luego vemos por ahí también a Vitoria, Famalicão, Gil Vicente. Bueno, han quedado ya un poquito más abajo, pero vamos a ver si al menos ha ascendido alguno de ellos.
De momento aún no lo sabemos, así que vamos a simular un par de días más para ver si Río Ave o Estoril Praia ascienden. Y sí, señores, Estoril Praia será el quinto equipo portugués en primera división el año que viene. Elimina al Getafe después de haber ganado al Depor. El Getafe se había cargado al Río Ave, pero Estoril Praia lo hace y el año que viene habrían pues 5 equipos portugueses en primera división, chicos, porque efectivamente tendríamos al Sporting de Portugal, al Braga, al Benfica, al Porto y ahora al Estoril, o sea que bastante bien. Y bueno, chicos, hasta aquí este experimento de esta fusión de la Liga Ibérica en la cual juntamos los mejores equipos españoles con los mejores equipos portugueses. La verdad que la paliza en cuanto a títulos ha sido bastante grande, 17 títulos españoles por solamente uno de los equipos portugueses, pero bueno, al final esto es irse adaptando, son solo 5 temporadas. Si se fusionasen realmente, yo creo que a futuro acabarían ganando algún título más, pero ya vemos que en el corto plazo la Liga Española seguiría dominando, aunque hemos visto a varios de ellos meterse en Europa y creo que lo han hecho bastante bien. Han competido para mí muy bien, sobre todo Porto y Sporting de Portugal se han metido varias veces en el top 6, top 7, cosa que, oye, le quitarían el puesto a muchos equipos que ahora mismo pelean esos puestos de Europa. Así que espero que os haya gustado muchísimo este experimento, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Y si es así, pues oye, dejad un like y suscríbete para más ideas como estas en el canal que iremos teniendo. Así que espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.